la creación, usar el bordado como una técnica para mi obra. Nosotros siempre hacemos laboratorios de bordado a trabajar sobre lo que sabemos hacer para intentar crear formas de construir redes con otras mujeres. Donde vamos a abrazar la lanita a la derecha. Entonces salgo a un ladito y entro al otro ladito. La lana tiene que quedar en la mitad. Soy Carla Reyes, hago parte de un colectivo feminista que se llama La Poderosa. Es un colectivo encargado de generar notas periodísticas acerca de temas feministas o enfoque de género. De pronto ampliar ese escenario de que no solamente el maltrato físico o el maltrato psicológico o sexual. No sé, de pronto si se les ocurre de pronto otros tipos de violencias. La garganta, que es nuestra comunicación con la que nos comunicamos y expresamos lo que somos. Van a sentir si la sienten pesada o cargada y van a permitir que el sonido limpie. También que le des voz. Tu garganta, el timo, el corazón o el plexo solar. Y con esta información vamos a crear este tesoro que te va a recordar en el consciente tu poder, tu fuerza, lo importante que eres para ti, para los que te rodean y para muchos que se van a inspirar con tu magia y con tu poder. Y si viene algún símbolo, lo vas a dibujar rápidamente antes de que lo olvides. Y como les decía, esto tiene unas tramas, como por dónde va cada línea, porque estas puntadas se hacen entra, sale, entra, sale, entra, sale. Sobre las violencias de género, como lo más importante para entender de dónde viene el tema de feminicidio, porque se está hablando ahora de esto, porque es tan importante mencionarlo, porque es tan importante hacer este tipo de actividades que nos conecten como con esto y pues las violencias de género, la violencia económica, la violencia patrimonial. La ley es la que reconoce estas 5 violencias, sin embargo, hay muchas más. Está la violencia obstétrica, está el acoso sexual callejero, está la violencia política, la violencia mediática y la violencia digital. Viví violencia obstétrica, pues mi esposo dice que no, pero yo que estuve viviéndolo en carne propia, siento que para mí fue violencia obstétrica por el simple hecho de que me inducieron el parto. Aparte, me rompieron fuente, o sea, yo no tuve un proceso natural en mi cuerpo, sino que fue como decisión de otras personas para que mi hijo naciera. Y aparte, cuando llegó el momento de las contracciones, lo que hicieron fue llevarme a la sala de parto y una enfermera se me subió encima de mi abdomen y empezó a oprimirme el estómago. Yo estaba muerta del susto y siento que ese momento fue tan impresionante que me marcó por completo. Yo salí súper traumatizada de mi parto. Pues ahora que lo hablan, yo pienso que sí. Primero, el ginecólogo que me vio salir llorando de la consulta porque era una persona, un tipo joven, que no me miraba, que me habló como tan poco cálido que yo salí llorando de esa cita. Me hizo una palpación, yo salí de ahí con mi madre, salimos a un centro comercial cerca y cuando fui al baño sangré. Nos devolvimos y ese día me indujeron el parto. Tuve 18 horas de trabajo de parto, me pone sensible, o sea, muy de vez en cuando venía una enfermera o un médico, muy poco, sentí que sufrí mucho, realmente, que fueron 18 horas de parto en las que yo respiraba mucho, me agitaba, tenía preocupación porque mi hija no bajaba,
nunca bajó efectivamente, y creería yo que yo soy demasiado delgada y angosta y que ellos como que debían saber que yo no estaba preparada para un parto natural. Y sí, hoy día me duele más lo que pasa con la mujer y estoy más atenta a lo que ha pasado a través de toda la vida y de tratar de inculcarle a mi hija lo que yo nunca interioricé ni en lo que quise mirar, porque no era yo la que pasaba por esa situación. Ya les decía, hay algo como que vamos al médico y solamente nos ven como un paciente más o como seguir los protocolos y no hay realmente como un acompañamiento, ahí no hay un acompañamiento como desde al cuerpo, a lo que tú puedes sentir, entonces eso se lo están cuestionando, por ejemplo, muchas enfermeras que deciden hoy en día acá en Colombia también ser dulas, que ser dulas es una mujer, como le decía, es una mujer que aprende a acompañar el parto, que también aprende como a trabajar con otras medicinas que también son naturales. Creo que es bellísimo el tema y lo que nos va uniendo. Pues yo siento que este tema de los feminismos o de lo que significa ser mujer en estas sociedades tiene mucho de ancho, de largo y de profundo, ¿no? Por ser mujeres latinoamericanas, también por supuesto contamos o sumamos un montón de parte de esa minoría también afectada. Estas estructuras de poder también están muy marcadas desde las cuestiones raciales, desde las cuestiones de clase, y yo creo que es supremamente doloroso cada vez que seguimos como visibilizando estas problemáticas, porque al visibilizarlas, por más conscientes que seamos, por un lado nos generan una contradicción muy potente, porque es también reconocernos como parte de un grupo privilegiado, ¿no? Que de todos modos eso, podemos acceder a una salud, podemos acceder a un montón de condiciones que mujeres a lo largo y ancho, no solo de Colombia y Latinoamérica, sino del mundo entero, pues no tienen, ¿no? La responsabilidad que tenemos es eso, de seguir contando y de seguir hilando pensamiento y pregunta y ver maneras y estrategias como de contarnos las experiencias y cómo también tejernos y pensarnos desde esas distintas posibilidades de ser mujeres en Colombia, en Latinoamérica, en las periferias especialmente. Acá como más cerca para que puedan ver. Entonces, si el dibujo arranca acá, van a adelantarse un pasito. Como ven acá, sale el hilo, se devuelve un pasito, entonces ya nos queda una pequeña lineecita, vuelven a avanzar otro pasito, y al devolverse no se devuelven acá en el punto anterior, sino un poquito atrás, es decir, que la aguja entre como en la mitad, ¿sí ven? Otra vez. Sí, es como si el hilo hiciera como una espiral alrededor del hilo ya bordado. Cómo nosotros nos involucramos políticamente desde el cuerpo, porque se vuelve algo simbólico, no simplemente es algo como que médico, sino se vuelve algo político y simbólico. Hay muchas mujeres que jamás llegan a la información, entonces me parece súper triste que muchas niñas que a partir de ya podrían entender y vivir su periodo de otra forma, no lo puedan hacer. Y uno dice, bueno, sí, la información está en internet, pero ¿cómo vas a investigar sobre algo sobre lo que no tienes ni idea? Hay muchos colectivos que llegan a las partes rurales para hablar de estos temas, sobre el tema de la menstruación, sobre el tema de usar toallas ecológicas de tela o el tema de la copa. Desde ahí empiezan a reconocer su propio cuerpo, y cuando uno reconoce su propio cuerpo, también tiene esa capacidad de reconocer esas otras violencias. Y eso también nos dirige a hablar como, por esto nos matan, por el simple hecho de menstruar, por el simple hecho de ser mujer, nos están matando, cosifican nuestro cuerpo.
Entonces con eso yo le voy a hacer acá como los destellos que salen del ojo. Y es una puntada muy sencilla que se llama hilvanar, puntitos. Sí, como si hiciéramos un caminito en el que entra y sale la aguja. Pero trace unas líneas muy suaves con el lápiz para guiarme. Entonces ahí explican por qué es bruja la vecina, es bruja la que le hace algo malo, es bruja la mujer que sabe mucho de plantas, es bruja, o sea, todas somos brujas, pues, pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido. Con este cuento de la culpa, que es una creencia que pues como que nos generaron, entonces nos sentimos culpables por ser pilas, nos sentimos culpables por brillar, nos sentimos culpables por expandir nuestra voz. Si están haciéndolo con Mouliné, lo pueden hacer con 4 hebras para que les rinda más y para que los volúmenes se noten más entre los espacios que hay hilo y los que no hay. Entonces con su manita derecha, si son derechas, sostienen la aguja, con la izquierda sostienen el hilo. Entonces el hilo danza sobre la aguja 1 y 2 veces. No sé si se alcanza a ver bien ahí. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Entonces ya danzó o envolvió o abrazó el hilo a la aguja y vuelve a ingresar a la tela, pero al ladito. No lo ingresan en el mismo punto, sino un poquitico al lado. Porque es que si lo bailan, entonces, y acá, este dedito sostiene el exceso. Y les queda un puntico. Yo quiero hacerlo como con una aguja, con un hilo más grueso, para que vean, porque es que a veces no se entiende. Pues a mí me ha pasado mucho que nos quitan esa seguridad, y esa seguridad, por ejemplo, en el hecho de pedir disculpas antes de lo que yo voy a decir cuando hay hombres, por ejemplo, como minimizado, o sea, mi mismo discurso es minimizado, por eso que pienso esas inseguridades que me ponen, mejor no digo eso porque qué pena, o sea, qué dirán los demás o qué pensarán los hombres. Y es algo que nos han impuesto, y desde el colegio, desde donde me están dando clases, tampoco hay un acompañamiento, y mis padres solamente creen que eso está muy mal, que tengo la culpa, y empieza a generar todo este tema de la depresión sobre los niños, sobre mi cuerpo, me están torturando digitalmente, violencia digital. Si la van a usar como en el chakra o en el punto energético que decidieron o sintieron que necesitan o quieren potenciar, entonces recuerden no hacerla muy grande porque les va a quedar pesadísima. Con esa puntada básica que les enseñé, van a hacer una puntada envolvente. Entonces también tiene como un doble sentido, porque es como la energía que se está expandiendo desde ese chakra, ¿no? Listo, entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues hay mucha tela por cortar, hilo para abordar de este tema. Y hoy con este conversatorio denominado Corazones que siguen latiendo, queremos hacer precisamente un poco de memoria.
un poco de memoria por nuestras muertas, por nuestras mujeres que han sido silenciadas en estos ámbitos de violencia estructural y sistemática. Abrió como ese camino importante de legislación para lograr tipificarlo, porque si bien unas organizaciones de mujeres ya venían trabajando en ese proyecto, en ese proyecto de ley, pues finalmente con este caso específico y emblemático que sucede en el 2012, pues se nos abren un poco más de caminos y de ventajas para lograr tipificarlo. Que todavía después de 5 años de sancionada la ley, el Ministerio de Educación todavía no ha creado la cátedra de género. Sin embargo, se han hecho desde varias organizaciones, desde los mismos colegios, digamos que esto ha sido una responsabilidad de parte de la sociedad para que se den algunos avances. Siempre repiten, el argumento siempre es, ay, pero es que matan más hombres que mujeres, ¿no? Sí, pero ¿en qué circunstancias nos matan a nosotras? A todas nosotras. Y eso, digamos que marca una cantidad de prejuicios que tienen estos asesinos a la hora de asesinarnos a nosotras. Detrás de cada feminicidio hay una cantidad de violencias detrás. Las manipulan, las amenazan, las violan, les pegan, y toda esta cadena de violencias termina en el feminicidio. Los asesinatos de las mujeres trans están siendo, como tú lo describes, están cortándoles su cabello, les están golpeando, les están quitando sus senos, les están dejando mensajes en sus genitales para sancionar el hecho de ser mujer. Lo tipifican como un hecho pasional, entonces empezamos a cuestionar, no es que le pegó, ¿cómo no le va a pegar si es que se la conoció en Tinder? Sí, como buscamos siempre empezar a cuestionar esa violencia que es ejercida sobre el cuerpo de la mujer. Acá lo que nosotras sentimos es que hay un vacío legal frente a que no hay agravante, ¿sí? En el feminicidio, para darle un ejemplo y que todas las personas que no somos abogadas entendamos, y es cuando matan a una mujer lesbiana, a esta mujer lesbiana, claro, entra el tipo de feminicidio porque es una mujer, pero también hay un agravante que es su orientación sexual. Es importante para tipificar el delito, porque todavía sentimos en el tema a las mujeres no trans, hay algunas especificaciones que solo le ocurren a las mujeres no trans. Y en el tema de las mujeres trans también, o sea, es tan jodido el patriarcado y la violencia contra las mujeres que hasta nos matan de manera diferente, ¿sí? Y hay ciertas particularidades en los asesinatos de mujeres trans que el marco legal se queda corto. Y eso es lo que pasa todos los días con todos los casos de las mujeres. Entonces llamamos y no nos creen a la línea de emergencia. La policía, podemos tener una medida de protección, un papel que a la policía le puede parecer, es que esta vieja está loca. Y seguir repitiendo el nombre no identitario de las personas trans cuando las matan y seguir repitiendo todos estos prejuicios, lo único que hace es normalizarlo. Entonces, evidenciar que esto es un crimen, es un asesinato y que tenemos que cambiar la narrativa de la policía, que casi siempre dice que es un hecho pasional y que así lo están investigando, y además reiterar que la fiscalía es la primera que dice que un asesinato de una mujer, la primera hipótesis va a ser el feminicidio, y eso también debería suceder con los transfeminicidios o con los travesticidios, como dice Juli, que estoy totalmente de acuerdo, porque uno tiene que fijarse en los prejuicios del agresor, no en la condición de la víctima, como que ahí es donde está el problema. Y cómo las mujeres pueden identificar muchas cosas y pueden empezar a trabajar desde ahí para esa transformación. No necesariamente el empoderamiento es conocer las leyes, sino cómo también yo me fortalezco, cómo yo creo en mí y cómo lo que yo hago me va a permitir avanzar un poco y salir un poco de esas violencias. Pero también cuando los medios están registrando nuestras muertes, ¿sí? Porque hay que aclararle a todos los periodistas, a todos los medios, que nuestros nombres no son un alias, ¿sí? Yo soy Juli Salamanca, ¿sí? Yo no soy conocida como Juli y me llamé Rodolfo. No, eso es violencia, eso es desconocer la identidad de género. Sí, es que es como toda una vida una persona construyéndose
para cuando se mueran ni siquiera sean capaces de reconocer a esta persona por su identidad y por sus pronombres. Y vemos que es un constante. Sí, que esto no solo pasa con un medio de comunicación, pasan con muchos que creen que están haciendo la tarea bien porque dicen, se hacía llamar tal, pero se llamaba de esta forma. Sí, es que no, sí, no tienen por qué publicar con un nombre con el cual no nos sentimos identificadas. Es muy importante escuchar, sí, creerle y empezar, o sea, como que estar con la alarma prendida y empezar a generar redes. ¿Sí? Redes, y que creo que eso estamos haciendo las diferentes organizaciones feministas, y es saber que el sistema judicial, que el aparato no es la salvación y nunca la va a ser. Cuando ya sabemos que muchas veces enfrentarnos con el sistema judicial tiene que ser muchas contra el sistema y no una persona, porque se la come el sistema, porque sabemos que este sistema está plagado de injusticias, que al día de hoy la muerte de Juliana Giraldo puede que quede en la impunidad, que la muerte de Alejandra Monocuco puede que quede en la impunidad. Entender que también ese sometimiento es una forma de protegerse, de sobrevivir también. Entonces, que dejemos de juzgar a las mujeres que están en esa situación es otra manera. Yo tendría que tener como unos códigos con personas cercanas o mi familia o qué sé yo, para darles a conocer lo que me está pasando. Y es que como supuestamente por protegerme, yo no salgo de mi casa, ya no puedo salir de mi casa, ya no puedo hablar con nadie, ya no puedo contarle a nadie lo que me está pasando, pero ahí hay una alerta gravísima. Entonces cuando sientan que hay algo que no las hace sentir bien, porque es más eso, como con lo que tú ya no te sientes bien, esa es una alarma y es una alerta para poder decirle a alguien, ayúdeme, acompáñeme y escúcheme por lo menos, ¿no? Que hay que denunciar la violencia, venga de donde venga. Así venga de una escritora muy famosa que tenga una plataforma gigante. Transfobia es transfobia. Violencia de género es violencia de género. Y que no nos vamos a callar, ¿sí? Porque un poco se ha querido también con el discurso de que no, es que yo estoy cuestionando el género, es que yo constantemente quiero cuestionar el género, entonces por eso hago comentarios transfóbicos, comentarios que generan violencia de género, entonces se quieren pasar, y hemos decidido, no, vamos a denunciar todo tipo de violencia. El no reconocimiento de nuestra identidad de género es violencia. Y que ojalá pudiéramos darnos cuenta que no tenemos la culpa de esas agresiones de las que estamos siendo víctimas, que yo siento que eso a veces nos hace callar, nos sentimos vergüenza, sentimos culpa, creemos que hicimos algo para provocar que esa persona hiciera eso que hizo, pero eso solamente se logra si uno puede conversar y generar redes de apoyo. Nos pregunta, bueno, yo también qué puedo hacer, y sobre todo damos esa voz para decir, y ojalá por querer ser libres, por querer tener derechos, por querer disfrutar de la vida, no terminemos violentadas. Y por supuesto, la violencia no solo es física, es sexual, psicológica, y creo que todas hemos pasado por diferentes violencias en nuestras vidas, y creo firmemente que una forma de sanarlo es escribiendo. Yo creo que la escritura tiene un poder increíble de catarsis y también como para ordenar ideas, porque por lo menos en mi caso, mientras están en mi cabeza, a veces me hacen daño, dan vueltas, mastico mucho, y solo cuando las pongo en el papel puedo materializar y ver y por fin despedirme y decir adiós. Libro bordado que empecé cuando empezó la cuarentena, en el que la idea era desbordarme, como desprenderme de cosas que yo sentía que me estaban pesando en ese momento. Eso también va a ser como una de esas propuestas que va a ser una propuesta que hagamos hoy en esa escritura, que estemos presentes con nosotras.
Ubicarlo en el cuerpo es una primera forma de volverlo material, y luego escribirlo y luego tal vez analizar por qué está ahí, y cómo asociar como esos dolores con esos sentimientos. Eso me parece que puede ser un ejercicio interesante. Los demás quieren que luchemos, aun cuando el peso parezca demasiado y la corriente adversa y la marea alta, aun cuando no sepamos nadar o incluso sabiendo los músculos se nieguen a responder el teléfono roto de los impulsos nerviosos. Los demás nos piden encarecidamente que luchemos. Las redes se llenan de superhumanos que combaten las enfermedades, de una nueva raza que nos identifica con los diagnósticos y que hace de la fe un arma potente que se alimenta de rituales cotidianos. Hay que mantenerse a flote, hay que resistir a toda costa. No puedes permitirme el privilegio del egoísmo. Vivir no es un acto hedonista. Hace poco, en medio de una charla, me preguntaron qué me pediría si fuera mi propio Dios tutelar. Lucidez y voluntad, dije. La lucidez es la virtud de la conciencia. Me pregunto si la lucha no es un recurso mecánico, la burda terquedad de persistir en el mundo. Me pregunto por los límites del fluir y su vecindad con el peligroso autoabandono. Puedes saltar por la ventana derrotado y eufórico o persistir mediante juegos para entretener la mente. Poco me importan las acciones tanto como sus sentidos, y para mí el sentido se revela cuando puedes ver. No quiero fuerza ni un rosario de motivaciones. Todas las noches, frente a mi imagen bendecida, pido entre oraciones poder ver. De niñas, tal vez ya empezamos a darnos cuenta de todas esas cosas que nos iban a doler y de las cosas que nos iban a hacer feliz y a formarnos como quienes somos. Más allá de ese interés, creo que es bien interesante conversar con nosotras de niñas, y quiero que lo hagamos por medio de una carta. Las cartas son una muy buena manera de empezar a escribir. Si uno está bloqueado, escriban una carta. Eso sale mucho más. Algún día aprenderé el porqué de algunas cosas. Intento aprender cómo camina mi corazón. Me precipito al vacío, me lanzo al vacío. Luego me vengo abajo por miedo, pero yo sigo buscándome. Me pido perdón por. Creo que esto es muy importante, porque antes de hacer un manifiesto en el que exijamos lo que merecemos, en el que planteemos nuestro punto de vista y de cómo creemos que debería ser el mundo, sería un mundo mejor, hay que perdonarse a uno mismo, porque creo que una violencia de la que no se habla es la autoviolencia. Por los próximos 3 minutos, por favor, escriban: me pido perdón por. Es más la fascinación por el arquetipo que los arquetipos que nos ofrecen los oráculos, porque ese arquetipo también es parte de esas historias antiguas y de cómo reinterpretamos esas historias, cómo cambiamos ese final de cuento de hadas, cómo cambiamos nuestra propia historia. Lo otro es la imagen. Yo me baso mucho en imágenes también para escribir historias. Esto se llama éfrasis, que es convertir el lenguaje visual en lenguaje escrito. Vamos a sacar una carta para todas hoy, que nos diga algo. Y vamos a pensar en esos símbolos, en esos arquetipos. Entonces, les voy igual a leer la carta, pero la idea es que luego escriban también a ustedes qué les suscita esa imagen. Inocencia original, renacimiento, despertar, oportunidad, llamado, perdón, aprendizaje, desaprendizaje, volver a empezar. Nunca prives de amor a un quiltro que te mira a los ojos. Ya saben que el quiltro es un perro criollo, un perro como de la calle. Palabra de quiltro. Bueno, los dibujos son una cosa muy bonita, muy sutil, delicada. Me pareció muy bacano esto del manifiesto, o sea, no tenía ni idea cómo era un manifiesto, ni que eso se llamaba un manifiesto, y estas partes me parecen muy chéveres. Se me ocurren un montón de cosas sobre las cuales escribir un manifiesto. Y para mí era como nubes de palabras muy bonitas,
pero no sabía que existía este concepto, me pareció mágico. Pero es como si los sueños que se han tenido durante la semana, ¿no? Literal, como si las memorias que de pronto lo han visitado a uno en los últimos tiempos, las preocupaciones, de repente se aterrizaran o fueran vividas pues para estos momentos, ¿no? Gracias a Miércoles de Chicas por esta invitación, mil gracias, me la super disfruté. Qué chévere poder aportar desde mi oficio a esto tan poderoso. Pero pues me hubiera gustado ahorita. ¿Qué se cree?